8 en punto de la mañana, 7 en punto en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de doña Carmen Carbonell. Actualizamos la información a esta hora de la mañana contándoles que el clamor internacional para que se reconozcan los resultados de las elecciones en Venezuela ha motivado una movilización mundial. Mañana sábado 17 de agosto están convocadas diferentes manifestaciones por todo el mundo para protestar por el fraude electoral que pretende oficializar el dictador venezolano Nicolás Maduro. La gran protesta mundial tiene como lema Gloria al bravo pueblo venezolano y tiene diferentes puntos en los que se va a celebrar. En España la protesta principal se llevará a cabo en Madrid a las 8 de la tarde en la Puerta del Sol. Además, hay muchos otros puntos en los que hay convocadas concentraciones que por su interés les informamos por si desean acudir a apoyar al pueblo venezolano. Comenzamos por Barcelona a las 8 de la tarde en el Arco del Triunfo. En Valencia será en la Plaza de la Virgen a las 7:30 de la tarde. En Tenerife en la Plaza de España a las 9 de la noche. En Marbella en la Plaza de la Alameda a las 8 de la tarde. En Valladolid en la Plaza Mayor frente al Ayuntamiento a las 8 de la tarde. Gran Canaria, Paseo de las Canteras a las 5 de la tarde. Santa Cruz de la Palma, Plaza de España a las 12 de la mañana. En Vigo, en la calle Príncipe, en La Farola, a las 8 de la tarde. En Granada, en la Fuente de las Batallas, a las 7 de la tarde. En Lugo, en la Plaza Mayor, a las 9 de la noche. En Galicia, en Villagarcía de Arosa, en la Plaza de Villagarcía, a las 9 de la tarde. En Pontevedra, en la Plaza de la Peregrina, a las 9 de la noche. En Salamanca, en la Plaza Mayor, a las 7 de la tarde. En Zaragoza, en la Plaza de España, a las 8 de la tarde. En Santiago de Compostela, en la Plaza Roja, a las 9 de la noche. En Logroño, en la Plaza del Espolón, a las 8 de la tarde. En Santander, en el Ayuntamiento de Santander, a las 7 de la tarde. En Pamplona habrá una marcha desde la Plaza de la Libertad con la Avenida de Carlos III y será a las 6 de la tarde. En Javia, en el Paseo de la Playa de la Grava, a las 7 de la tarde. En Bilbao continuamos en la Plaza Moyúa a las 6 de la tarde. En Gijón, en la Plaza Marqués a las 8 de la tarde. En San Sebastián, desde la Plaza de Cervantes hasta los Jardines Alderdi Eder a las 6 de la tarde. En Alicante, en la Plaza de los Luceros a las 8 de la tarde. En Córdoba, en la cúpula del Boulevard Gran Capitán a las 8 de la tarde. En La Coruña, en el Obelisco a las 8 de la tarde. En Orense, en la Plaza Mayor a las 9 de la noche. En Fuerteventura, en la Avenida de España a las 9 de la noche. En Ferrol, en la Plaza de España a las 8 de la tarde. En Almería, en el Monumento a las Víctimas del Terrorismo, que está en la Playa de las Almadrabillas a las 7 de la noche. En Murcia, en la Plaza Circular de Murcia a las 7:30 de la tarde. En Llanes, en el Puente de Llanes a las 6 de la tarde. En Oviedo, en la Plaza de la Escandalera será a las 8 de la tarde. En Zamora, en la Plaza de la Marina a las 8 de la tarde. En Benalmádena, en la Plaza de Adolfo Suárez a las 7. En Burgos será en la Plaza Mayor a las 8 de la tarde. En Gerona, en la Plaza de la Independencia a las 8 de la tarde. En Guadalajara, en el Paseo del Doctor Fernández y Parraguirre a las 7:30 de la tarde. Y en Sevilla será en la Puerta de Jerez a las 7:30 de la tarde. De hecho, el ganador de las elecciones en Venezuela ha hecho un llamamiento para que Nicolás Maduro no demore más la transición en paz que los venezolanos eligieron el 28 de julio. Venezolanos y venezolanas, la decisión de seguir reconociendo la voluntad del pueblo expresada en las urnas el 28 de julio afecta a nuestra democracia y nos está llevando hacia un abismo económico y social. Sin una transición política en Venezuela no hay ninguna posibilidad de atraer inversiones significativas al país. Le hago un llamado a Nicolás Maduro. Respete la voluntad del pueblo venezolano. Usted está jugando con la vida de millones de compatriotas. Cada día que pasa sin una solución política, la economía del país se deteriora más y más. Y esta tragedia es su responsabilidad. Venezuela merece un futuro de estabilidad, prosperidad y paz. Pero para lograrlo es imprescindible respetar la voluntad del pueblo y permitir la transición hacia un gobierno que pueda restaurar la confianza y abrir las puertas al desarrollo económico. Cambio
en paz. Bueno, ese era el llamamiento que hacía Edmundo González Urrutia, el ganador de las elecciones en Venezuela con una mayoría abrumadora, para que todo el mundo se movilice. Les he comentado, casi desde el primer día después de que se cerraran las urnas en Venezuela, que la partida se está jugando ahora en dos frentes. Uno, el frente interno, donde la oposición está mostrando una firmeza y una capacidad de movilización de la gente realmente notables, y otro, el frente externo, el frente internacional. Y ambos son complementarios. Los venezolanos, la oposición venezolana, nos necesita que el mundo entero presione a Maduro para que se largue a la calle. Y el problema es que en muchos lugares, por ejemplo en la Unión Europea, tenemos una casta política infecta que no está presionando a Maduro con la suficiente intensidad ni respaldando a la oposición venezolana con la suficiente intensidad. Por lo cual, además de manifestarse en Venezuela, es imprescindible que nos manifestemos en todos los países del mundo para exigir a nuestros gobiernos contundencia para echar al tirano, para ayudar a la oposición venezolana a resistir el embate y para tratar de quitarle la tentación a Maduro de convertir Venezuela en una nueva Cuba. Les ha leído doña Carmen Carbonell la lista impresionante de ciudades de España donde va a haber mañana sábado concentración en apoyo del pueblo venezolano y en petición de que se respete la voluntad de ese pueblo venezolano. Posiblemente a algunos no les haya dado tiempo a apuntar dónde en su ciudad se celebra la concentración, pero lo vamos a publicar en la cuenta de Radio Libertad Es en Twitter, y lo tienen ustedes también, me parece que lo he tuiteado en mi propia cuenta de Twitter. Entonces, Luis, en la comunidad de YouTube tienen disponible todas esas fechas, todos esos datos con la localización y la hora. Pues ya saben, otro motivo más para entrar en YouTube, en el canal de Radio Libertad Es. Si pueden ustedes acercarse mañana a esas concentraciones, pues bienvenido. Y si no pueden, difúndanlas para que otros se acerquen y para que los venezolanos sepan que estamos con ellos. Una de las cosas que han tenido estos últimos años es que cada vez más la gente es consciente de que es imposible analizar la actualidad política española, ni de ningún país, haciendo caso omiso del resto de los países. La política está cada vez más globalizada y es un enorme tablero de ajedrez, o más bien de Go, el ajedrez japonés, pero eso sería otra discusión, donde cada casilla está relacionada con las demás. Y la casilla venezolana es de una enorme importancia. Como respuesta a la situación que se vive en Venezuela, son muchas las voces internacionales que están dando posibles soluciones. El último en hacer una propuesta ha sido el brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, que sugiere que se repitan las elecciones venezolanas. El líder brasileño ha propuesto como alternativa que se lleve a cabo un gobierno de coalición que integre a miembros del chavismo y de la oposición. Esta propuesta ha generado el rechazo no solo del bando opositor, sino también del régimen de Nicolás Maduro, que según Lula se ha distanciado de él en los últimos meses. María Corina Machado, líder de la oposición, ha criticado esta propuesta de Lula porque considera que es una falta de respeto a la soberanía popular. Bueno, con relación al primer planteamiento, yo les pregunto a ustedes, se va a una segunda elección y si no les gustan los resultados, que vamos, una tercera, de una cuarta, de una quinta, hasta que le gusten los resultados a Maduro. ¿Aceptarían eso ustedes en sus países? Que si el resultado no es satisfactorio, entonces se repite una elección. Nosotros fuimos una elección con las reglas de la tiranía. Mucha gente me dijo que estábamos locos, que nos estábamos arriesgando y que iba a haber un fraude monumental que no íbamos a poder probar. Y nosotros confiamos en la organización ciudadana. Y hubo gente que arriesgó su vida, su familia, su hogar, y otros fueron asesinados. Hoy en día están presos, escondidos o han tenido que huir del país. Plantear desconocer lo ocurrido el 28 de julio, para mí es una falta de respeto a los venezolanos que han dado todo y que expresaron la soberanía popular. La soberanía popular se respeta y las elecciones ya ocurrieron. Pues exactamente. Lula ha salido a decir dos cosas en una entrevista. Ha salido a decir que, primero, no reconoce la victoria de Maduro,
la autoproclamada victoria de Maduro, lo cual es un palo para el régimen madurista. Pero por otro lado, pues intenta buscarle una salida a Maduro, porque al fin y al cabo es un dictador asqueroso, torturador, criminal, ladrón hasta decir basta, pero es de su cuerda, es del Foro de Puebla, como Lula da Silva, ¿no? Y entonces ha propuesto dos chorradas. Una, que se constituya un gobierno de coalición entre la oposición y el chavismo, o que se convoquen nuevas elecciones. Claro, María Corina Machado le responde, oiga, si ya hemos ganado estas elecciones. Lo dice el Centro Carter, lo dice la ONU, que han efectuado verificaciones de las actas que hemos mostrado y que son correctas. Hemos ganado por abrumadora mayoría. Entonces, ¿qué me está usted diciendo? ¿Que como el tirano no acepta el resultado, que las repitamos? Y si las repetimos, ¿qué? ¿Las volvemos a ganar? Y si tampoco acepta el resultado, ¿qué hacemos? ¿Vamos por tercera vez a elecciones? Es una chorrada como la copa de un pino de Lula da Silva, que por cierto, en fin, dice, oiga, que bueno, que como ahí parece discusión, que se repitan las elecciones en Venezuela. O sea, lo dice Lula da Silva, que ganó por un 1% y además con sospechas de, en fin, alguna irregularidad a su rival Bolsonaro. ¿Por qué no las repite Lula da Silva en su propio país? En lugar de pedir que las repitan en un sitio donde la oposición ha ganado 70-30. O sea, no es que haya discusión, o sea, es que ha barrido el chavismo. Bueno, afortunadamente, pues la propuesta de Lula pues la apoyan Colombia y México, no la apoya la Casa Blanca, que sigue con su postura de reconocer la victoria de la oposición y exigir que Maduro se vaya del poder e inicie una transición a la democracia, el país, y al final pues sigue la partida en marcha. Por eso es importante que, si pueden ustedes, acudan mañana a las concentraciones en apoyo del pueblo venezolano, si pueden. Si no pueden, pues oiga, cuando uno hace todo lo que puede, tampoco se le puede exigir más. Y vamos con otra noticia de carácter internacional, pues importante, curiosa, aunque tampoco es tanta noticia. Escuchemos. Les hablamos ahora de lo que ocurre en la guerra entre Rusia y Ucrania. Según publica el periódico norteamericano Wall Street Journal, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky autorizó la voladura del gasoducto Nord Stream. Al parecer, la agencia de inteligencia norteamericana CIA intentó detener este sabotaje financiado por empresarios ucranianos. Sin embargo, sostienen que ya era demasiado tarde para frenarlo, según las fuentes consultadas. Añade este diario que la idea surgió en una presunta noche de copas en un bar, lo que se tornó en una operación que posteriormente el propio gobierno ucraniano intentó parar sin éxito. Bueno, cuando se produjo la voladura del Nord Stream hace 2 años, pues básicamente había dos hipótesis. Hipótesis A, defendida por las terminales rusas, porque han sido los Estados Unidos que han volado el gasoducto para evitar que Putin venda a través de él directamente gas a Alemania. Hipótesis B, defendida por los terminales americanos, pues que ha sido el propio Putin en una maniobra de quemar las naves para evitar que los sectores más blanditos de su régimen le forzaran a negociar para poder seguir vendiendo gas a Europa. Recordemos que poco antes de que se volara el Nord Stream, Putin había cortado el suministro de gas a través del Nord Stream a Alemania para presionar a Alemania para que no ayudara a Ucrania. Entonces podía haber presiones dentro del régimen para, oye, tío, Putin, en fin, que esto nos hace perder dinero. Y entonces esa segunda hipótesis pues era que Putin lo había volado para que no tuvieran argumentos los sectores blanditos de su régimen. Bueno, pues pasan 2 años y el Wall Street Journal se descuelga con la información de que quien voló el Nord Stream fue
Ucrania, fue Zelensky el que decidió la voladura del Nord Stream, y además lo cuenta pues en plan muy cinematográfico, ¿no? En una noche de borrachera, celebrando que habían detenido no sé qué ofensiva rusa, pues entonces decidieron volar el Nord Stream y pusieron en marcha la operación, y que entonces luego pues se lo contaron a los americanos, y que la CIA dijo que ni hablar, no se puede hacer eso, pero que ya cuando Zelensky fue a darle la orden al coronel que lo iba a hacer, pues entonces ya no había tiempo de cancelar la operación. Bueno, perdónenme, pero me parece una basura lo que trae el Wall Street Journal. Y me parece una basura porque no me lo creo. Estamos hablando de la voladura del Nord Stream. Estamos hablando de una conexión de gas entre Alemania y Rusia, una conexión directa, en cuya construcción se invirtió una cantidad de dinero monstruosa, y que era la principal conexión de gas de Alemania con Rusia. Y estamos hablando de que Zelensky, que dependía completamente del apoyo de la OTAN para poder resistir a Rusia, se hubiera atrevido por sí mismo a organizar un atentado para destruir una infraestructura construida por un país de la OTAN, Alemania. Vamos, no se lo cree ni al caso de la manteca, perdónenme. Lo del Wall Street Journal me parece una soberana soplapollez, perdónenme ustedes la palabra. Evidentemente Zelensky no autorizaría jamás una operación de ese estilo sin consultarlo y sin la aprobación de los Estados Unidos. ¿Que lo ejecutaran personas ucranianas? Sí, tiene sentido. Si Estados Unidos hubiera decidido volar el Nord Stream, pues hombre, mejor que lo ejecuten ucranianos, que así hay manera de echar balones fuera en caso de que la operación salga a la luz. Sí, posiblemente lo ejecutaran ucranianos, pero vamos, que eso fue sin conocimiento y sin permiso de Estados Unidos. No se lo cree nadie. Lo que esto nos dice es que de las dos hipótesis, que hubiera sido la propia Rusia o que hubiera sido Estados Unidos, pues hombre, parece que quien fue Estados Unidos. Y además, déjenme decírselo, me parece estupendo que volara el Nord Stream. Si estamos hablando de que hay un tío que ha invadido Ucrania, pues oye, si le puedes golpear económicamente, perfecto. Si resulta que Europa está cerdeando y no termina de concretar sanciones a Rusia, pues mira, le vuelas el Nord Stream y así Alemania no tiene la tentación de comprar gas a Putin y sufragarle la guerra a través del Nord Stream. O sea que a mí me parece como operación de guerra, me parece estupenda que los ucranianos volaran el Nord Stream. Pero vamos, no se cree nadie que lo pudieran volar siendo una infraestructura pagada con dinero alemán, país de la OTAN, que lo pudieran volar sin el permiso de Estados Unidos. No, eso de la noche de borrachera, ya, vamos a volar aquí un Nord Stream, uy, ¿cómo que nos gusta, americanos? No te preocupes, lo cancelo. ¡Ay, no he podido llegar a cancelarlo! Menuda estupidez, perdónenme los señores del Wall Street Journal. Terminamos el repaso de las noticias de hoy hablándoles de la inmigración irregular con una información que publica el diario británico Daily Mail. Según ha denunciado públicamente un coronel de la Guardia Costera de Trípoli, existen pruebas de que los traficantes llaman a las ONG directamente y hay acuerdos comerciales entre ellos. Al parecer existen datos bancarios y registros telefónicos que corroborarían estas informaciones. Los propios traficantes transportan a los inmigrantes hasta los barcos de rescate de las ONG que patrullan frente a las costas de Libia, por lo que recibirían un dinero a cambio. La Unión Europea aún no se ha pronunciado sobre estas informaciones, pese a que se teme que entre los inmigrantes pudiera haber extremistas islámicos. En lo que va de año ya se ha registrado un número récord de inmigrantes que han intentado la peligrosa travesía desde Libia hasta Lampedusa y Sicilia, convirtiendo a Italia en la primera línea de la crisis migratoria de la Unión Europea. ¡Caramba! ¡Qué sorpresa! No me digan que hay ONGs pagando a las mafias de tráfico de personas. No me lo puedo de creer. Por Dios, jamás lo habría imaginado. Vamos a ver, echemos cuentas. 6.000 euros el MENA al mes. ¿Cuánto se gastan las ONGs en
mantener a ese MENA durante un mes. 6.000 euros. Dejemos en 500, tirando por lo alto, ¿eh? Hay familias que con poquito más viven 4. ¿Dónde van los otros 5.500 euros al mes? ¿Quién se lo lleva? ¿Tendría sentido, piénsenlo ustedes en términos de negocio, tendría sentido que si tú vas a cobrar 6.000 euros mes por un MENA, le pagues una comisioncita de, no sé, 500 eurillos o 1.000 eurillos a la mafia de tráfico de inmigrantes para que te traiga menas? ¿Verdad que tendría sentido? Una comisión comercial como otra cualquiera. Yo pregunto, ¿eso no es tráfico de personas? Si es verdad la información y hay ONGs pagando a las mafias de inmigrantes para que les traigan inmigrantes, ¿eso no es colaborar en el tráfico de personas? ¿Eso no es un delito, y un delito enormemente grave? El tema de la inmigración ilegal se solventaría en buena medida con algo muy simple, que es acabar con los incentivos. Dejemos de pagar a las ONGs por inmigrante. Si hay inmigrantes que entran irregularmente, pues oiga, que los aloje, pues no sé, campamentos del ejército o algún otro tipo de instalación regentada por el Estado, pero no desde luego ONGs que cobran por ello. Y por supuesto a su país de origen lo antes posible. Acabemos con los incentivos y me da la sensación de que con ello desaparecen las ONGs y las mafias, porque deja de haber dinero para el negocio. Es una vergüenza lo que está pasando. Hay muchísimos canallas forrándose a costa de la inmigración irregular y traficando con personas. Y es más, en esas operaciones de tráfico muere un número no desdeñable de inmigrantes. Y nadie se hace responsable de eso, cuando los responsables están muy claros. Quien establece una ruta para ganar dinero trayendo inmigrantes, es responsable moral, si no penal, de todos los inmigrantes que mueran en el trayecto. A ver si hay alguien que plantee la batalla judicial correspondiente. Vamos con doña Verónica Silveri para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, doña Verónica. Don Luis, un gusto saludarlo y a todos los oyentes de Mañanas en Libertad. El día de hoy en Voz les ofrecemos un resumen de lo que ha sido noticia en Estados Unidos y en el mundo, informaciones que pueden encontrar en voz.us. Y empezamos con esto: un grupo de manifestantes pro-Palestina se enfrentó con la policía y lanzó bombas de humo durante una protesta que tuvo lugar después de un encuentro de la vicepresidenta Kamala Harris con sus compañeros demócratas en Nueva York. El evento no se interrumpió por la protesta, pero la seguridad fue incrementada a medida que las tensiones en las calles aumentaban. Los organizadores del evento no han emitido comentarios sobre el incidente y los portavoces de la vicepresidenta han declinado hacer declaraciones al respecto. Y mire, don Luis, por segundo año consecutivo, Washington, D.C. ha sido catalogada como la ciudad menos deseable para vivir en el país. Esto según un reciente estudio publicado por Cleaver. Este informe, que analiza factores como el costo de la vida, la seguridad, el acceso a servicios públicos y la satisfacción de los residentes, colocó a la capital de Estados Unidos en la última posición de un ranking de 50 ciudades importantes. En contraste, otras como Tampa en Florida y Charlotte en Carolina del Norte lideran la lista como las más deseables gracias a sus economías dinámicas, entornos saludables y altos niveles de satisfacción entre los residentes. Y concluimos con esta noticia. Un niño inmigrante venezolano de 11 años fue arrestado en Nueva York por su presunta participación en un violento robo de un celular. Esto lo informaron fuentes policiales al New York Post. El asalto ocurrió en el barrio de Harlem, donde el menor junto con otros sospechosos atacó a un hombre para robarle su teléfono. La investigación continúa y las autoridades están buscando a los otros sospechosos involucrados en el ataque. Muchas gracias y feliz día. Les recordamos visitar voz.us para ampliar mucha más información. Muchísimas gracias, doña Verónica.